Y en la entrevista principal vamos a tener en un momento dominado quizás en términos informativos por las situaciones de delincuencia, inseguridad y todo lo demás, bueno, por alguien que ya ha estado aquí antes, Claudio Martínez, arquitecto, ex director de Gendarmería, y por lo tanto tú conoces el tema de la delincuencia muy bien, porque, y eso hay que decirlo, los que tenemos algo de recorrido desgraciadamente en el tema, lo sabemos. En las cárceles se genera una situación de, llamémoslo así, de cooperación para una serie de situaciones que pasan fuera de la cárcel, y eso quizás está teniendo también que ver con lo que está pasando. No hay solamente delincuencia en la calle, hay delincuencia que está organizada por los grupos cuando los atrapan. Bueno, no dejan de estar organizados, siguen de alguna manera operando en algunas partes, como lo vimos en Ecuador. ¿Te acuerdas tú? Gracias por estar aquí, Claudio, de nuevo. Gracias a ti por la invitación. Me encantaría saber primero tus primeras palabras sobre qué de diferente en el ámbito de seguridad ves tú hoy día de la última vez que hablamos, que debe haber sido algo así como 6 o 7 meses atrás. Bueno, este fenómeno de lo que se llama el crimen organizado que opera desde dentro de las cárceles ha tenido una evolución casi exponencial. Si mal no recuerdo, la última vez que conversamos, había una expresión de ello que fue el robo de los computadores del Ministerio de Desarrollo Social, en el cual se articuló y se dirigió desde el interior de una cárcel, Puente Alto. Pero claro, de ese momento ahora ya existe la constatación, ¿cierto?, que hay grupos criminales que ya no solamente articulan un robo de ese tipo, sino que ya acciones criminales, hay extorsión al interior de las cárceles. Hoy día venía escuchando las noticias que, por ejemplo, hay presos que secuestran al interior de la cárcel a un colega delincuente, luego se comunican con la familia, lo obligan a hacer un depósito y lo liberan dentro de la cárcel. Entonces, el fenómeno está tomando ribetes, yo diría, de extrema gravedad y preocupación, porque, y aparece el tema de Ecuador entre medio. Entonces, tu programa, tú tienes una máxima que dice, no lo vimos venir. El no lo vimos venir. O sea, que es repetir lo que dijeron las personas que tenían, claro, durante el estallido social, que tenían posiciones de gobierno y que decían, no lo vimos venir. Ahora, en alguna medida eso se puede aplicar ahora. Es decir, históricamente Chile ha tenido un cierto negacionismo en este tema. Siempre pensamos que nuestras cárceles eran distintas, que los chilenos éramos distintos, que Chile era distinto, que la delincuencia en Chile no iba a llegar a estos grados extremos como Colombia, Ecuador o México, por ejemplo. Y sin embargo, hoy día estamos en una situación muy compleja, no solamente por los actuales gobernantes, que cuando fueron parlamentarios en alguna medida obstruyeron cierta política de seguridad ciudadana. Si vamos más atrás, en Chile en un momento dado vivió la familia de Pablo Escobar. En Chile estuvo la familia de los líderes del cartel de Medellín, de apellido Ochoa, que en las teleseries parecía como Otoa. Hay constancia que tenía negocios con familiares de Pinochet. Más atrás, aquí hice una internación de 500 kilos de cocaína, en la cual a los pocos años no estaba nadie preso. Entonces, hay una historia en la cual no pusimos atención. Y hoy día estamos en una situación tan compleja en la cual no vale la pena, creo yo, seguir recriminándose lo que se hizo o no se hizo. La politización de la discusión es muy negativa. Yo creo que hay que pasar la llana y ponernos de acuerdo, en definitiva, qué vamos a hacer de aquí adelante para prevenir que lleguemos al extremo que llegó a Ecuador, por ejemplo. Ecuador llegó al extremo, entre otras cosas, porque los presos estaban armados dentro de las cárceles. En Chile hay una gran internación de droga, eso sabemos. Acabo de leer la noticia, el año pasado, en un año y tanto, se ingresaron 8.000 y tantos celulares o algo así. Bueno, el día que ya no entren celulares y entren armas, buenas noches a los pastores. Ahí se acabó esta tensa paz que hay hoy día, y que, claro, el ministro dice que las cárceles están bajo control, pero evidentemente que la mayoría de los delitos que se articulan desde el interior
como las acciones en el propio interior de las cárceles están vinculadas a la falta de control de la comunicación de los presos hacia el exterior. Y ahí están los celulares, están las visitas y también, hay que decirlo, probablemente un grupo de gendarmes que también trafican con este tipo de herramientas o instrumentos o artefactos. Entonces, eso por un lado. Por otra parte, Gendarmería, el diseño que tiene, histórico, es con otro perfil de delincuente. Hace poco, la Dirección Nacional de Gendarmería sacó una resolución en la cual establecía, haciendo un análisis muy acucioso de los derechos humanos, el derecho a tener relaciones sexuales de todos los presos sin ningún tipo de discriminación. Se transformaba lo que hoy día un beneficio en un derecho. Bueno, el Ministerio de Justicia retiró ese instructivo, pero revela una cierta tendencia. Es decir, el reconocer a rajatabla los derechos de los presos, independiente de su grado de peligrosidad, finalmente no solamente va a terminar atentando contra la seguridad del propio establecimiento, sino que probablemente una situación de ese tipo, donde hay un espacio no se puede vigilar, bueno, es miel para el crimen organizado. Ahora, dime una cosa, Claudio. Hemos visto una suerte de escalamiento en materia de, si tú quieres, formas de violencia de distinto tipo en el mundo en general. Desde la violencia entre países, que estamos viviendo, se ve en Israel con Hamás, se ve en Rusia con Ucrania, en situaciones que tienen que ver con crispaciones brutales dentro de países, la forma de enfrentar determinadas materias, como lo hizo Bukele en El Salvador, como lo están pronosticando varios otros. ¿Qué tan aislado de lo que pasa en el mundo son los fenómenos de delincuencia y de seguridad al interior de cada país? Porque yo tengo la impresión que los delincuentes también miran la tele y también ven lo que está pasando aquí y allá, y de repente, si es que tú eres una persona que no cree en la ley o desafías la ley y ves que en todas partes básicamente se cruzan los balazos, está ahí el tipo puede mirarse al espejo y decir, oye, están en la casa nuestra, po. Bueno, hace años atrás fuimos nosotros testigos y actores, ¿cierto?, del fenómeno que se llamó la globalización. Yo creo que ahora se globalizó el tema del delito. Y estos fenómenos carcelarios y delincuentes y crimen organizado se globalizaron finalmente. Y Chile dejó de ser una isla en América Latina. Es una realidad que hoy día tenemos que reconocer si queremos encontrar una solución. Porque en tanto sigamos negando que nosotros no tenemos, ¿cierto?, las condiciones de otros países, nos puede pasar lo que no lo vimos venir. Entonces, yo creo que hoy día la hipercomunicación transforma estos fenómenos en fenómenos globales y hay que enfrentarlo de esa manera. Hay una emigración, parte de la emigración, porque no son todos, ¿cierto?, pero hay una parte que ha contribuido a esto. Pero por otro lado también no podemos pensar que nuestros delincuentes son niños de pecho que aprenden porque simplemente tienen contacto con alguien más avesado. O sea, ven la televisión. Las series de narco aquí se transformaron en un boom. Y funerales narcos no son muy nuevos, son antiguos. Yo tengo conocimiento de ellos, pero hace muchos años atrás. Lo que pasa es que se masificaron. Entonces, ¿cómo combatir? No se puede establecer una censura, ¿cierto?, de que ciertas noticias no se puedan dar. Pero lo que sí puede hacer el sistema carcelario es controlar las comunicaciones. O sea, no puede ser que sigan ingresando celulares. Hay una cosa esencial. No puede ser que se siga ingresando droga en las cantidades que se ingresan. Hay que tener un control en las comunicaciones de los presos más peligrosos con sus visitas. Tenemos que saber qué conversan. Ahora estas cosas atentan, entre comillas, contra los derechos humanos, ¿cierto? Esa es una visión que ha existido por lo demás. Pero los derechos humanos no pueden ser una abstracción teórica, académica, que cuando se aplican de manera abusiva perjudican los derechos humanos de personas honestas. Entonces hay un límite. Bueno, esa es la discusión que hay que tener. Por otra parte, hay otro factor ahí que me lo decía una persona el otro día, que ¿de qué se saca con amenazar a
a los presos, por ejemplo, en el caso de los teléfonos, de ellos, si es que ustedes andan con teléfono, los vamos a tener, si los tipos ya están privados de libertad. Y la privación de libertad, eso lo sabemos bien, es una cosa tremendamente, yo te diría, es algo que te remece, que te afecta, seas quien sea. Tú puedes ser el jefe de la cárcel, ok, y puedes tener todo tu circuito, pero probablemente preferirías estar en otra parte con todo el bienestar. Y por lo tanto, ¿qué más se le puede hacer a una persona que ya lo tienes sentenciado? Hoy día muchos, los delincuentes más avesados de lo que se llama crimen organizado, a ellos les da un poco lo mismo estar dentro o fuera de la cárcel, ¿eh? Incluso el paso por la cárcel le da jinetas frente a sus pares. Entonces, que lo sancionen algo más porque le encuentran un teléfono o porque están en una comunicación sospechosa con el exterior, la verdad es que yo creo que el principal derecho lo perdieron, ¿cierto? Que la libertad. Sí. En consecuencia, este tipo de cosas ya probablemente no tengan la importancia que uno pudiera pensar que tienen. El problema es extremadamente complejo. Si tuviéramos una bola mágica para saber qué hacer, estaríamos realmente, no estaría aquí contigo. Pero yo creo que hay ciertas cosas que sí se pueden hacer. Uno, el control de las visitas, el control de las comunicaciones es fundamental. Además que en las cárceles se genera una cantidad de inteligencia, digamos, insumo para inteligencia tremendo, porque están ahí los sujetos a los cuales hay que investigar. Ahora, yo tengo una posición frente al tema, lo he expresado otras veces. Gendarmería, hay un tema estructural. Yo pienso que este tema hay que afrontarlo desde el nivel macro hasta llegar al detalle, porque el macro a veces, las cosas macro se encuentran algunas brechas que finalmente se traducen en acciones concretas de carácter directivo. Gendarmería atiende 140.000 personas. 140.000. Entre privado de libertad, cumplimiento en medio libre, libertad condicional y otras medidas que significa cumplir su pena en libertad. De esos 140.000, algo más de 55.000 están en las cárceles, el resto están en libertad. Sin embargo, Gendarmería tiene responsabilidad sobre todo el universo. Yo siempre he pensado que Gendarmería tiene que dividirse y crearse un servicio nacional de reinserción social que atienda preferentemente a esta población que está en libertad, que están condenados, que son alrededor de 90.000, y focalizarse en los 50 y tantos mil presos que están privados de libertad, donde están los líderes de las bandas, que hay que, una política sana criminal aconseja separar a las cabezas a los jefes de los soldados, donde están los delincuentes más avesados, donde están los delincuentes que causan mayor daño social, y esto no significa en modo alguno renunciar al proceso de reinserción, pero a su vez el concepto de reinserción tenemos que transformar en un concepto de seguridad. La reinserción no es una oportunidad paternalista, sino que es un tema de seguridad, porque si yo rehabilito a un preso, a un condenado que sale y no vuelve a delinquir, hay un 25, y así ponían, a lo menos 25 personas. Luego están esos 25, otros 25, hay un crecimiento exponencial, es decir, la influencia es muy fuerte. Y por último, con esto termino, yo creo que Gendarmería, esa Gendarmería dedicada a los presos, privados de libertad, a los condenados, debería depender del Ministerio del Interior como en muchos países del mundo. Porque la relación jerárquica y lineal de un servicio como Gendarmería, que es parte del circuito de seguridad pública, no debería estar sujeto a coordinaciones, ¿cierto? De las coordinaciones pasan por las personas y finalmente se diluye un poco la responsabilidad. Gendarmería tiene una estructura un poco militarizada, por lo tanto yo creo que también hay un elemento que es un factor a favor. No obstante ello, hoy día también tiene un problema. Tiene una hipersindicalización. Tiene 11 tenía, que entiendo que hoy día son 7, asociaciones gremiales de funcionarios. Entonces, es un servicio armado, un servicio clave en el tema de la seguridad ciudadana, depende de un ministerio que no es el Ministerio de Seguridad y está sujeto, por lo tanto, a una serie de visiones que a veces son muy parciales y no responden al objetivo final. Mira, yo me recuerdo, Claudio, que había, y se notaba
porque había separación drástica en su momento de estos personajes y los otros, hubo un interés en un momento dado, tú lo tendrás que recordar, por tratar diferente lo que se denominaba en esa época el primerizo. Es decir, la persona que cae por primera vez en un delito versus las personas que han caído ya anteriormente y por lo tanto son reincidentes. Y se decía en ese entonces que el primerizo tiene una chance muy alta o mucho mayor que los reincidentes en la posibilidad de tener una reconciliación de su vida y una reinserción eventualmente. Había programas que se iban a iniciar en eso, no sé si se iniciaron y no sé en qué quedó todo el proceso, pero lo que yo me acuerdo, sí, que uno discutía a veces con los gendarmes, en qué sé yo, desde adentro, porque, por ejemplo, los menores de edad estaban en los mismos recintos que los mayores de edad. Y ahí eso era carne para que pasara cualquier aberración. Y se separaban después. Y hubo un grupo, hicimos un llamado al alcaide de la cárcel vieja de Valparaíso, donde está también Oscar Guillermo Garretón, para que esto pudiera ordenarse de una manera que no implicara el riesgo de estos niños chicos que caían. ¿Qué tanto la lógica de los primerizos, la reinserción de aquel que cae por primera vez y se trata de evitar que venga por segunda vez, qué tanto de eso tiene validez hoy día? Es una política permanente que está vigente, pero los déficits de infraestructura carcelaria atentan contra ello porque el hacinamiento lo que produce es lo que se llama contagio criminógeno, es decir, claro, la imposibilidad de separar a los primerizos, ¿cierto?, de los más avesados, hace que se transformen, se transmitan conductas delictuales, criminales, e incluso es un lugar donde reclutan, lo inician el proceso ya del crimen de plana mayor. Ahora, hay un estudio de esos años, pero yo creo que se mantiene, que decía que un tercio de la población, donde están los primerizos, era recuperable. Había otro tercio que con gran esfuerzo se podía recuperar. Y hay un tercio que se considera irrecuperable. Bueno, ese tercio irrecuperable es el que tiene que cumplir su condena un 100%. Y focalizarse en los otros 2 tercios, que donde hay posibilidad de recuperar y rescatar, ¿cierto?, y sacar del mundo del crimen, sobre todo a los primerizos y eventualmente a los más jóvenes. Ahora, la infraestructura carcelaria no siempre, lo he escuchado al ministro y he escuchado a varios especialistas, brinda esas posibilidades porque el hacinamiento impide hacer segregación. La segregación es un elemento clave para poder rescatar a los más vulnerables, a los primerizos y a los más jóvenes del mundo del delito. En algunas cárceles se puede hacer, en otras me imagino que no, y ahí el ministro ha puesto el acento, sí, esto lo ha advertido. Y claro, en Chile, con el famoso tema que nadie que tiene una cárcel al lado, ya habrán, no sé, 15 años que no se construye ninguna cárcel. Entonces, recién hay una cárcel en Talca, pero han pasado muchos años. La comunidad tampoco es solidaria o se presta su colaboración para resolver el tema de la infraestructura carcelaria. Ya que mencionaste la construcción de las cárceles y tú fuiste el constructor de probablemente la cárcel moderna más, con más historia, que es Punta Peuco, ha habido toda una discusión, Claudio, sobre si es que después de determinada edad las personas que están presas en recintos por violación de derechos humanos, sentenciados y condenados, debieran salir. ¿Qué visión tienes tú de respecto de eso? Yo pienso que esa es una situación que no se puede homologar al resto de la población carcelaria. Hay víctimas, ¿cierto? Hay víctimas totalmente inocentes, víctimas brutales del periodo de la dictadura, que si estos violadores de derechos humanos recuperan su libertad por efecto de la edad, probablemente les va a causar un segundo dolor en su vida irreparable. Yo creo que, aunque uno puede entender razón humanitaria
La gente cuando ya está más viejo probablemente nunca más van a volver a cometer un delito, estas personas, pero ese periodo de la historia merece un respeto y reparación por las víctimas. Yo creo que las víctimas ahí son muy importantes. Su dolor es sagrado, es muy difícil ponerse en la situación de ellos si uno no ha vivido ese dolor. Por lo tanto, yo en ese tema preferiría mantener las cosas tal como están. Entonces, déjame hacerte la segunda pregunta, que también es hipotética. Con todo lo que está pasando, no solamente en el mundo, no solamente en Chile, perdón, sino en el mundo, pero que vemos constantemente por la televisión, etc. Si se volviera a plantear la idea de la pena de muerte, ¿qué crees tú que sería la votación? Si es que se planteara en un plebiscito. Tiene alta posibilidad de ganar. Pero ahí los líderes políticos y los líderes sociales tienen cierta obligación de situar las cosas en su justo lugar, porque hoy día con la hiperinformación, hoy día vemos la televisión, ¿cierto? Y recién estaba mirando aquí el intercambio de disparos que hubo en Estación Central, que terminó con un militar muerto. Un militar muerto, sí. Entonces, de alguna manera nos estamos familiarizando un poco con la muerte violenta. Lo vemos a cada rato, ya no lo vemos en las películas, lo vemos en las noticias. Entonces, la pena de muerte, la gente cuando está en favor de la pena de muerte se pone un poco en el papel de víctima. Y las víctimas, que son muy respetables, pero las víctimas no pueden ser jueces de sus victimarios. Y en ese sentido, la mayoría de la gente, yo creo hoy día, con toda la información aquí y en otras partes del mundo, cuando se ve la noticia de Bukele o lo que está pasando en Ecuador, empiezan a tener un cierto sentido a la pena de muerte, en la cual limita con un sentido de un poco fuente ovejuna, de una suerte de venganza social. Pero la justicia va por otro lado. Yo creo que la pena de muerte es un asesinato. Esto probablemente muchos los espectadores no están de acuerdo conmigo. Es un asesinato legal. Yo conozco de cerca el rito que había para la ejecución de un condenado. Era una cosa horrible. O sea, si alguien quisiera verlo, podría verlo. Hay algunas películas. Los gendarmes que hacían de verdugo terminaban todos en el psiquiátrico. En la última fusilamiento que hubo, que fueron los psicópatas de Viña, no murió inmediatamente uno de ellos. El jefe del pelotón tuvo que pegarle un tiro en la sien. Entonces, también es una brutalidad la pena de muerte, en definitiva. Esa es mi visión. Yo creo, y por otro lado, por último, los presos... No, hay que recordar el caso del Tila. Los presos prefieren la pena de muerte que la cadena perpetua efectiva. Sí, y yo te iba a decir una cosa parecida, porque se nota, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos tiene pena de muerte y tiene, sin embargo, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes más alta del planeta. Solo que... No inhiben, en definitiva. Claro, solo que ellos saben que como lo que van a cometer tiene eventualmente la pena de muerte, no te dejan testigos y por lo tanto se genera otra dinámica ahí. Y la segunda cosa respecto de la pena de muerte, que es compleja, es que, y esto probablemente no va a pasar en muchos de los casos de las personas que están mirando, en el caso nuestro, pero uno siempre aspira a un castigo de ese tipo si es que se ve a uno mismo solamente como víctima. Así es. Nunca como victimario. Si es que el marido, la señora, los hijos caen en el delito y van inmediatamente a pedir que por favor no se le aplique la máxima a la cama, porque nunca se esperó que el peso máximo de la sentencia cayera en el entorno, y lo vimos nosotros, incluso parlamentarios que abogaron, que habían sido pero tremendamente duros y duras respecto de las cosas que debían hacerse, hasta que caen los hijos, caen los sobrinos, y automáticamente se mueve todo para que en el caso ese no pase. Y por lo tanto es compleja la situación, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que si se votara hoy día, probablemente la pena de muerte tendría una posibilidad muy alta de ganar. Claro, porque además el ejemplo de Salvador yo creo que es importante. No son pocos los de nuestro entorno que empiezan a tener cierta simpatía por Bukele y las cosas que vemos a través de la televisión. El Salvador y Bukele
es una respuesta desesperada ante una situación desesperada. Claro. ¿Ah? Entonces lo que nosotros tenemos que evitar es llegar a esa situación desesperada. Lo de Ecuador también va por esa línea. Entonces yo digo, no sigamos esta recriminación eterna que quién es responsable de lo que está ocurriendo. Lo que tenemos que hacer es articular una cantidad de medidas preventivas para evitar llegar a esa situación, porque el día que lleguemos a eso, vamos a tener un Bukele. Entonces, si a nosotros eso nos produce un rechazo, bueno, hagamos salud preventiva en materia de delincuencia. Y si no, como dices tú, no lo vi venir, ¿cierto? Bueno, lo vamos a poder encontrar no podemos decir que lo de Ecuador no va a pasar, en definitiva. Exacto. Eso, en este caso no. Sí, y yo creo que ahí la prevención es la clave. Claudio Martínez, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros hoy día. No, gracias a ti.